Eres una vergüenza para esta comunidad. Sal de aquí y no vuelvas nunca más. Esas fueron las últimas palabras que escuché del pastor Tomás aquella mañana de domingo de 1978, cuando me señaló con el dedo frente a toda la congregación y me expulsó de la iglesia Saltillo donde yo asistía desde niña. 15 años después, cuando aquel hombre tocó a mi puerta llorando como un niño perdido, implorando mi perdón de rodillas, yo dije solo una frase que lo hizo desmoronarse por completo en el suelo de mi Santiago. Pero antes de contar lo que pasó aquel día que lo cambió todo, necesito volver en el tiempo y explicar cómo llegué a ese momento tan doloroso de mi vida. Mi nombre es Teresa, tengo 81 años y nací en 1943 en un pueblito del interior llamado La Paz, donde todo el mundo conocía a todo el mundo y donde la iglesia era el centro de todo en la vida de las personas. Mi madre Daniela era una mujer devota, de esas que no faltaba a un solo servicio, y mi padre Fabián era diácono de la iglesia, un hombre respetado por todos. Yo crecí oyendo himnos, memorizando versículos de la Biblia y creyendo que aquel lugar era el más sagrado y seguro del mundo. Nunca imaginé que justo allí, en ese lugar que tanto amaba, viviría la mayor humillación e injusticia de mi vida, un dolor que cargaría en el pecho por años y años, hasta el día en que la verdad finalmente salió a la luz de una forma que yo jamás podría imaginar. Yo era una muchacha bonita, eso no lo puedo negar. Tenía el cabello castaño largo hasta la cintura, que mi madre se encargaba de trenzar cada domingo, ojos verdes que heredé de mi abuela Gloria y una sonrisa que mi padre decía que iluminaba cualquier ambiente. Acababa de cumplir 28 años en 1971 cuando conocí a Víctor, un muchacho que había venido de Oaxaca para trabajar en la Villahermosa de Don Álvaro. Él tenía 32 años, era alto, fuerte, con ese aire serio y trabajador que encantaba a las madres de familia. Empezó a frecuentar nuestra iglesia y pronto llamó la atención de todo el mundo, especialmente de las muchachas solteras que vivían suspirando por él en los bancos de atrás del templo. Víctor era diferente de los otros muchachos que yo conocía. Él no andaba haciendo payasadas, no vivía presumiendo, era discreto, educado, siempre con la Biblia bajo el brazo y participando en todos los trabajos de la iglesia. El pastor Tomás siempre lo elogiaba en los cultos, decía que había encontrado un joven ejemplar, un verdadero siervo de Dios que sería un gran líder en la comunidad. A mi padre le caía bien, mi madre vivía diciendo que era un buen partido, y yo también empecé a interesarme, lo confieso. Él tenía una manera gentil de mirar. Siempre me saludaba con respeto, ofrecía ayuda para cargar las canastas del mercado cuando me encontraba en la calle. Cosas sencillas, pero que hacían que mi corazón latiera más fuerte. Fue en un retiro espiritual de la iglesia, en febrero de 1972, que Víctor finalmente se me declaró. Era una noche cálida. Estábamos todos reunidos alrededor de la fogata cantando himnos, y cuando el grupo se dispersó para dormir, él me pidió que habláramos a solas por unos minutos. Lo recuerdo como si fuera hoy. Él nervioso, jugueteando con sus manos, y yo con el corazón acelerado esperando lo que tenía que decir. Teresa, hace tiempo que vengo orando y pidiendo a Dios una dirección, y siento que Él te puso en mi camino. Me gustaría pedir permiso para cortejarte, si tu padre lo permite. Yo me emocioné tanto que apenas pude responder. Solo asentí con la cabeza y sentí cómo mi rostro se encendía por completo. Al día siguiente, Víctor habló con mi padre, quien le dio permiso para el noviazgo. A partir de ahí, comenzó lo que yo creía que sería la historia más hermosa de mi vida. Él era atento, respetuoso, nunca intentó nada más allá de sujetar mi mano. Siempre me trataba con todo el cuidado del mundo. Los domingos después del culto, nos sentábamos en el Santiago de mi casa y hablábamos de todo, de nuestros sueños, de la vida que construiríamos juntos, de cuántos hijos tendríamos. Mi madre siempre se quedaba cerca, vigilando como era costumbre en esa época, pero ella misma decía que Víctor era un muchacho de respeto, que yo había tenido suerte de encontrar a alguien así. 6 meses después de empezar el noviazgo, en agosto de 1972, Víctor me pidió matrimonio.
Fue después del culto de miércoles, frente a toda la iglesia, se arrodilló y sacó del bolsillo un anillito simple de oro que había comprado con sus ahorros. Dije que sí entre lágrimas, y toda la congregación aplaudió y cantó un himno de gratitud. El pastor Tomás nos bendijo allí mismo. Dijo que éramos una pareja elegida por Dios, que seríamos ejemplo para los jóvenes de la iglesia. Fijamos la boda para diciembre, 4 meses después. Tiempo suficiente para preparar todo y juntar unos pesitos para empezar nuestra vida. Los meses que siguieron fueron de una felicidad que yo nunca había experimentado. Preparamos el ajuar, escogíamos las canciones para la ceremonia, yo bordaba mi mantel mientras soñaba despierta con nuestra casita y nuestros futuros hijos. Víctor había alquilado una casita sencilla, pero arreglada cerca de la Villahermosa, y los fines de semana íbamos juntos, siempre acompañados por mi madre o mi tía Cecilia, para limpiar y organizar los pocos muebles que habíamos conseguido. Él era cariñoso, me llamaba mi ángel, decía que yo era la mujer más bonita de La Paz, me hacía sentir especial. Pero había algo que empecé a notar y que me incomodaba, aunque en esa época no le di mucha importancia. Víctor era muy cercano al pastor Tomás. Pasaban horas conversando solos en el Nezahualcóyotl. A veces Víctor faltaba a nuestros encuentros, diciendo que el pastor lo había llamado para una conversación importante. Cuando yo preguntaba sobre qué hablaban, él desviaba el tema. Decía que eran cosas de hombres, asuntos de la iglesia que yo no tenía por qué preocuparme. Una vez mi madre comentó que le parecía extraño tanto secreto, pero pronto ella misma se corrigió diciendo que el pastor era como un padre espiritual, que esa cercanía era normal. Apenas 3 semanas antes de la boda, una tarde de noviembre de 1972, sucedió algo que en ese momento no entendí, pero que hoy veo como la primera señal de que todo estaba muy mal. Víctor llegó a mi casa más temprano de lo acordado. Estaba pálido, sudando frío a pesar de ser un día templado, y me pidió que habláramos a solas. Mi padre se extrañó, pero lo permitió, siempre y cuando fuera en la sala con la puerta abierta. Víctor me tomó de las manos y dijo que necesitaba contarme algo muy importante. Teresa, cometí un error grave en el pasado, antes de conocerte. El pastor Tomás sabe todo y me está ayudando a redimirme. Solo quiero que sepas que ahora soy un hombre nuevo, que Dios me perdonó y que voy a ser un buen marido para ti. Yo me quedé confundida. Le pregunté qué error era ese, pero él no quiso detallar. Solo dijo que había sido cosa de la juventud, tonterías de muchacho soltero, y que lo importante era que todo estaba resuelto. Aquella conversación me dejó inquieta toda la noche. ¿Qué error sería ese? ¿Por qué el pastor Tomás lo sabía y yo, que iba a casarme con él, no podía saberlo? Hablé con mi madre, quien me tranquilizó diciendo que los hombres sí tenían pasado, que lo importante era que él se había arrepentido y cambiado de vida. Teresa, todo el mundo tiene sus secretos, sus vergüenzas del pasado. Si el pastor dijo que todo está bien, todo está bien. ¿Vas a arruinar tu boda por una tontería? Yo acepté aquella explicación, al fin y al cabo. En esa época uno no cuestionaba mucho las cosas. La palabra del pastor era prácticamente ley. La boda se celebró el 15 de diciembre de 1972. Fue una ceremonia hermosa, sencilla pero emotiva, con la iglesia toda adornada con flores blancas que las hermanas habían recogido en los jardines. Yo usé el vestido que mi madre había usado en su boda, todo de encaje blanco y con una cola pequeña. Víctor estaba guapísimo de traje oscuro, y cuando intercambiamos los anillos y el pastor Tomás nos declaró marido y mujer, sentí que era la persona más feliz del mundo. La fiesta fue en la casa de mis padres, con comida abundante, acordeón y mucha alegría. Todo el mundo decía que éramos la pareja perfecta, que Dios había preparado ese encuentro. La luna de miel fue ir a pasar 3 días a Oaxaca, en casa de unos tíos de Víctor. Fueron días extraños para mí, porque por primera vez estuvimos completamente solos, y me di cuenta de que no conocía bien a ese hombre con el que acababa de casarme. Él era demasiado callado, a veces se quedaba horas mirando a la nada,
y cuando yo intentaba sacar conversación, él respondía con monosílabos. En la intimidad era apresurado, mecánico, como si estuviera cumpliendo una obligación. Yo, que no tenía ninguna experiencia, pensé que era normal, que con el tiempo nos acostumbraríamos el uno al otro. Regresamos a La Paz y empezamos nuestra vida de casados en la casita cerca de Villahermosa. Yo me levantaba temprano, preparaba el café, cuidaba la casa, bordaba para vender y hacía ayudar con los gastos. Víctor trabajaba todo el día y llegaba a casa ya de noche, cansado, hablando poco. Seguíamos yendo a la iglesia todos los domingos, y allí él era otra persona, sonriente, conversador, siempre al lado del pastor Tomás. Empecé a darme cuenta de que pasaba más tiempo en la iglesia conversando con el pastor que en casa conmigo. Cuando yo me quejaba, se ponía bravo, decía que yo era una mala esposa por no apoyar su trabajo en la obra de Dios. Los meses fueron pasando y fui dándome cuenta de que me había casado con un extraño. Víctor era frío, distante, solo me buscaba cuando quería aquello que todo marido quiere, y aún así era siempre rápido, sin cariño, sin conversación antes o después. Yo lloraba a escondidas. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué no me amaba como decía antes del matrimonio? Mi madre notó que yo estaba triste y me llamó para conversar. Cuando me desahogué, ella me dijo que el matrimonio era a sí mismo, que los hombres eran difíciles, que yo tenía que tener paciencia y ser una buena esposa, que pronto él cambiaría. Carmen, tienes techo, comida, un marido trabajador que no te pega. Eso ya es más de lo que muchas mujeres tienen. Deja de quejarte y dale gracias a Dios. Fue en mayo de 1973 cuando descubrí que estaba esperando un bebé. Fui al médico en Oaxaca y volví a casa tan feliz, pensando que esa noticia iba a cambiarlo todo, que Víctor por fin se convertiría en el hombre cariñoso que había conocido durante el noviazgo. Cuando se lo conté, él se quedó quieto, sin reacción. Luego murmuró un «qué bien», sin emoción, y salió para ir a la iglesia. Regresó tarde en la noche, oliendo a licor, y se fue a dormir al sofá de la sala sin decir una palabra. Yo lloré toda la noche, abrazada a mi almohada, sintiendo a mi hijo crecer dentro de mí y preguntándome qué clase de padre tendría. El embarazo fue difícil, me sentí muy mal los primeros meses, pero Víctor no demostraba ninguna atención especial. Mi madre era la que venía a ayudarme, me llevaba a las consultas, me cuidaba. Víctor cada vez pasaba más tiempo en la iglesia. A veces se quedaba hasta la madrugada allí con el pastor Tomás, y cuando yo le preguntaba qué hacían hasta tan tarde, él respondía de mala manera que no era asunto mío. Empecé a desconfiar que tal vez se estaba viendo con otra mujer, pero nunca tuve el valor de acusarlo sin pruebas. Fue un martes, 23 de octubre de 1973, cuando descubrí la verdad que destruyó mi vida. Yo estaba embarazada de 7 meses, enorme, con dificultad para caminar, y había ido a la iglesia durante la tarde para llevarle una comida a Víctor, que se había quedado ayudando en una reparación del tejado. Cuando llegué, no había nadie afuera. La iglesia estaba en silencio. Entré por la puerta lateral que siempre estaba sin llave y escuché voces que venían de la oficina del pastor. Reconocí la voz de Víctor y la del pastor Tomás. Estaban hablando algo que no pude entender desde lejos. Me acerqué despacio y fue cuando oí al pastor Tomás decir una frase que me heló la sangre. «Víctor, tienes que decidir. O asumes de una vez lo que eres, o sigues viviendo esta mentira, pero conmigo sabes que puedes ser tú mismo». Quedé paralizada detrás de la puerta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo escucharían. Entonces oí a Víctor responder, con la voz embargada: «Tomás, no puedo. La iglesia, la gente, mi esposa. Intenté ser normal, juro que lo intenté, pero no puedo. Cada vez que miro a Teresa siento culpa, porque ella no merece esto, pero te amo, siempre te amé solo a ti». Mis piernas flaquearon, me agarré a la pared para no caer. No podía ser lo que estaba pensando, no podía. Pero entonces oí el sonido de un beso, ese sonido inconfundible, y después al pastor Tomás susurrando: «Yo también te amo,
pero sabes que esto tiene que quedar entre nosotros. Si alguien lo descubre, estamos arruinados. Te casaste con Teresa para protegernos, para que nadie desconfiara de nosotros. Ella es nuestra coartada, ¿entiendes? Quise gritar, quise entrar allí y confrontarlos a los dos, pero el shock fue tan grande que solo pude dar media vuelta y salir de allí tambaleándome. Llegué a casa no sé ni cómo. Tropecé en el umbral de la puerta, caí sentada en el suelo de la sala y empecé a llorar tanto que ya no podía respirar bien. Ahora todo tenía sentido, todo. La frialdad de Víctor, la excesiva cercanía con el pastor, los secretos, las horas interminables en la iglesia, la mentira del matrimonio entero. Yo no era esposa, yo era una fachada. Yo era la mentira que permitía que los dos continuaran sus encuentros sin levantar sospechas. Y mi hijo, Dios mío, mi hijo que crecía en mi vientre, era el fruto de toda esta farsa. Cuando Víctor llegó a casa esa noche, yo estaba sentada en la sala esperando. Apenas entró, me levanté y le pregunté directamente: ¿Amas al pastor Tomás? Se puso blanco. La lonchera que sostenía se cayó al suelo haciendo un ruido tremendo. Intentó negarlo, balbucear algo, pero no le di oportunidad. Los escuché hoy en la iglesia. Escuché todo. Me usaste, me engañaste, te casaste conmigo solo para esconder lo que ustedes son. Se acercó a mí intentando calmarme, pero le grité que no me tocara. Eres un mentiroso. Destruiste mi vida. Y este bebé que estoy cargando ni siquiera lo querías, ¿verdad? Solo soy un disfraz para ti. Víctor empezó a llorar. Se arrodilló en el suelo y me imploró perdón. Dijo que nunca quiso lastimarme, que había intentado ser un buen esposo, que había rezado y pedido a Dios que lo cambiara, pero que no podía. Teresa, lo intenté. Te juro que intenté amarte de la manera correcta, pero no puedo. Yo nací así. No elegí ser así. El pastor es el único que me entiende, el único que me acepta como soy. Yo estaba llena de tanto odio, de tanta rabia, que tomé lo que tenía cerca y se lo arrojé, platos, sartenes, todo lo que encontré a mi paso. Me usaste, me robaste mi vida. Pude haberme casado con alguien que me amara de verdad, pero me engañaste. Esa noche Víctor durmió en la Villahermosa y yo me quedé en casa sin poder pegar ojo, llorando y sintiendo a mi hijo moverse en la barriga, preguntándome qué iba a hacer de nosotros dos. Al día siguiente, fui hasta la casa de mis padres en León y les conté todo. Mi padre se puso tan furioso que salió a buscar a Víctor. Quería golpearlo, quería pedirle una explicación. Mi madre se quedó en shock, repitiendo que no podía ser verdad, que yo debía haber entendido mal. Pero yo había escuchado muy bien, y no iba a dejar que nadie dudara de mí. Cuando mi padre por fin encontró a Víctor, exigió que confirmara o negara. Víctor, acorralado, terminó confesándolo todo. Dijo que sí era verdad, que tenía ese sentimiento por el pastor Tomás desde que llegó a La Paz, que el pastor también sentía lo mismo, y que habían tramado el matrimonio conmigo para disimularlo todo. Mi padre se quedó trastornado. Dijo que iba a exponer aquello a la iglesia entera, que no iba a dejar que esa indecencia pasara por alto. Pero Víctor imploró que no lo hiciera. Dijo que el pastor Tomás podía destruir nuestra familia, que él tenía influencia, que nadie nos iba a creer. Yo estaba decidida, sí iba a contárselo a todo el mundo. No iba a dejar que esos dos destruyeran mi vida y encima salieran como si nada hubiera pasado. El domingo siguiente, día 28 de octubre de 1973, fui al culto. Víctor no había vuelto a casa desde el día de la pelea. Estaba escondido no sé dónde. Cuando el culto estaba a la mitad, a la hora de los avisos, me levanté del banco y pedí la palabra. El pastor Tomás se quedó sorprendido, pero lo permitió. Después de todo, yo era una hermana embarazada y respetada. Subí al frente, encaré a aquel hombre que había admirado toda mi vida y comencé a hablar. Hermanos, necesito contarles algo. Mi esposo Víctor y el pastor Tomás tienen una relación que va más allá de la amistad cristiana. Están involucrados de forma inapropiada, de forma pecaminosa,
Y mi matrimonio fue una mentira desde el principio, fue solo una forma de esconder lo que realmente son. El silencio que cayó en aquella iglesia fue ensordecedor. Algunas hermanas empezaron a murmurar, los hombres se pusieron de pie indignados, y el pastor Tomás se puso rojo, las venas del cuello saltándole. Golpeó con fuerza el púlpito y gritó: «Esto es una mentira. Esta mujer está perturbada por el embarazo, está teniendo alucinaciones. No le crean». Grité que no era mentira, que yo los había escuchado conversando, los había escuchado besándose en la oficina. Soy una mujer embarazada que fue usada como fachada. Mi esposo no me ama. Él ama a este pastor, que está ahí fingiendo ser un siervo de Dios. El tumulto fue general, la gente gritaba, algunos defendiéndome, la mayoría atacándome. El pastor Tomás vino hacia mí, me apuntó con el dedo y gritó justo en mi cara: «Usted es una mentirosa. Está blasfemando contra un ungido de Dios. Salga de aquí, Teresa. Está expulsada de esta iglesia. Ya no es bienvenida aquí». Varias personas empezaron a empujarme hacia afuera, gritando que yo estaba loca, que estaba poseída, que estaba calumniando a un hombre de Dios. Mi madre Gloria intentó defenderme, pero fue impedida por los diáconos. Mi padre Fabián fue sujetado por 3 hombres cuando intentó irse encima del pastor Tomás. Fui literalmente arrastrada fuera de aquella iglesia, embarazada de 7 meses, siendo insultada y humillada por personas que conocía desde niña. Cuando finalmente me tiraron a la calle, la puerta de la iglesia fue cerrada en mi cara con fuerza y escuché la voz del pastor Tomás desde adentro ordenando a todos que volvieran a sus lugares y oraran por mi alma perturbada. Me senté allí en la acera, sola, embarazada, expulsada, y lloré como nunca había llorado en la vida. Mi padre y mi madre salieron pocos minutos después. También fueron prácticamente expulsados por defenderme. La iglesia entera se había puesto del lado del pastor. Víctor nunca más dio la cara en La Paz. Desapareció. Dicen que se fue a Rosario. El pastor Tomás continuó en la iglesia como si nada hubiera pasado, y yo me convertí en la loca, la mentirosa, la mujer que había calumniado a un hombre de Dios. Los meses que siguieron fueron los peores de mi vida. Todos en La Paz me evitaban, susurraban cuando yo pasaba, volteaban la cara. Perdí a mis amigas, perdí mi lugar en la comunidad, perdí mi dignidad. La única familia que se quedó a mi lado fue la de mis padres. Mi hijo nació en diciembre de 1973, un niño hermoso al que llamé Adrián. Miraba a aquel bebé y al mismo tiempo que lo amaba con toda mi alma, sentía una tristeza profunda porque él era el fruto de toda aquella mentira. Decidí que no me iba a quedar en La Paz. En marzo de 1974, tomé a mi hijo de 3 meses de vida y me fui a Rosario, donde tenía una tía lejana que se ofreció a ayudarme. Mis padres quedaron destrozados, pero entendieron que yo necesitaba empezar de nuevo, lejos de allí. En Rosario, empecé de cero, trabajando en casas de familia, lavando ropa, planchando, haciendo limpieza, lo que apareciera. Crié a mi hijo sola. Nunca recibí un solo centavo de pensión de Víctor, que había desaparecido en el mundo. Fueron 15 años de mucho trabajo, de mucha lucha, pero también de algo de paz. Lejos de aquel pueblo, nadie me conocía, nadie sabía mi historia, y pude reconstruir mi vida poco a poco. Adrián creció como un muchacho bueno, estudioso, y yo hacía todo por darle lo mejor. Nunca más puse un pie en ninguna iglesia. Perdí completamente la fe en aquel Dios que había permitido que yo fuera engañada y humillada de esa manera. En 1988, yo ya tenía 45 años. Trabajaba como cocinera en un restaurante en el barrio Pachuca en Rosario, y tenía una vida simple pero digna. Adrián tenía 14 años, estudiando en el bachillerato. Era un muchacho inteligente y responsable que me ayudaba en sus ratos libres, lavando platos en el mismo restaurante donde yo cocinaba. Habíamos alquilado una casita pequeña de 2 cuartos, pero era nuestra. Era limpia, era honesta, y nadie allí sabía la vergüenza que yo había vivido 15 años atrás. Yo había logrado levantar la cabeza de nuevo. Había logrado criar a mi hijo con dignidad a pesar de todo.
y pensaba que aquel capítulo de mi vida estaba definitivamente cerrado, enterrado allá en La Paz, junto con la Teresa ingenua que creía en pastores y en matrimonios bendecidos por Dios. Fue un jueves lluvioso del mes de junio, día 16 para ser más exacta, que mi vida dio otro vuelco. Yo acababa de llegar del trabajo. Estaba cansada después de un día entero friendo y cocinando. Los pies me dolían, la espalda se quejaba, y cuando subí las escaleras de la vecindad donde vivíamos, vi a un hombre sentado en el umbral de mi puerta. Era de noche, la luz del pasillo era tenue, pero cuando él levantó la cabeza y vi aquel rostro, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era el pastor Tomás, 15 años más viejo, el cabello canoso, el rostro marcado por el tiempo, pero era él, no cabía ninguna duda. Mi primer impulso fue darme la vuelta y salir corriendo, pero mis piernas no obedecieron. Se quedaron trabadas allí en el pasillo, mientras él se levantaba despacio, las manos temblándole, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Intentó hablar, pero la voz le salió ahogada. Entonces carraspeó y probó de nuevo. «Teresa, por favor, necesito hablar contigo. Yo sé que no tengo ese derecho. Sé que debes odiarme más que a nada en esta vida, pero viajé 2 días en autobús para llegar hasta aquí. Necesitaba encontrarte». Sentí una rabia tan grande subiendo desde mi pecho que pensé que iba a vomitar allí mismo en el pasillo. ¿Aquel hombre había destruido mi vida? ¿Me había expulsado de la iglesia como si yo fuera basura? ¿Había permitido que me humillaran embarazada frente a todos? ¿Y ahora aparecía en mi puerta después de 15 años como si nada hubiera pasado? Reuní todas las fuerzas que tenía y hablé, la voz saliendo helada y dura como piedra. «Usted tiene exactamente 10 segundos para quitarse de mi puerta antes de que yo grite tan fuerte que toda la vecindad se va a despertar y a llamar a la policía». 1, 2, 3. Pero no se fue. Al contrario, se derrumbó allí mismo, las rodillas golpeando con fuerza el suelo de cemento del pasillo, las manos juntas como si estuviera rezando, y comenzó a sollozar de una manera tan desesperada que algunos vecinos abrieron las puertas para ver qué estaba pasando. «Teresa, por el amor de Dios, escúchame solo 5 minutos y me voy, y nunca más vas a necesitar verme en la vida. Pero necesito contarte lo que pasó, necesito pedirte perdón, necesito...» Y entonces se desplomó por completo, el cuerpo entero temblando con el llanto, la frente apoyada en el suelo sucio del pasillo, y Carmen se quedó allí parada sin saber qué hacer, dividida entre el odio que sentía y la curiosidad mórbida de saber qué demonios había pasado para que ese hombre viniera a buscarla después de tanto tiempo. Miré alrededor y vi al menos a 5 vecinos espiando, algunos ya cuchicheando, y lo último que necesitaba era convertirme en tema de chismes en la vecindad de La Paz. Entonces respiré hondo, abrí la puerta de mi casa y dije secamente: «Entre. Pero déjeme advertirle una cosa. Ya no soy aquella muchacha de 28 años que usted humilló en la iglesia. Ahora soy otra persona. Y si vino aquí pensando que van a encontrar perdón fácil, puede irse por donde vino». Él entró tambaleándose, se sentó en la silla que le señalé y se quedó allí con la cabeza baja, las manos temblándole tanto que apenas podía sostener el pañuelo viejo que sacó del bolsillo para limpiarse la cara. Me senté en la otra silla, crucé los brazos y esperé, porque no iba a facilitarle nada, de ninguna manera. Comenzó a hablar despacio, la voz le salía gangosa por el llanto. Dijo que hacía 3 años, en 1985, Víctor había aparecido de nuevo en La Paz. Estaba enfermo, muy enfermo, flaco como un esqueleto, con manchas moradas por todo el cuerpo, y fue directo a la casa del pastor Tomás pidiendo ayuda. En aquella época ya se oía hablar de una enfermedad nueva que estaba matando a mucha gente, sobre todo a aquellos que vivían como Víctor y el pastor vivían, una enfermedad que la gente llamaba la peste gay, el cáncer gay, y que nadie sabía bien cómo tratar. Víctor le dijo al pastor que necesitaba ayuda, que no tenía a nadie más en el mundo, que se estaba muriendo y tenía miedo de morir solo. El pastor Tomás, en lugar de tener compasión,
entró en pánico. Mandó a Víctor que se fuera en ese mismo momento. Dijo que no podía arriesgarse, que si alguien descubría que él tenía algún vínculo con Víctor y con esa enfermedad, iba a perderlo todo: la iglesia, la reputación, todo. Víctor imploró. Llegó a arrodillarse en la puerta de la casa del pastor, pero el pastor Tomás fue inflexible. Llamó a 2 diáconos y ordenó que se llevaran a Víctor de allí lejos, que lo pusieran en el autobús de vuelta a donde quiera que hubiera venido. Víctor se fue llorando, diciendo que el pastor era un cobarde, que había destruido la vida de mucha gente y que un día iba a pagar por todo. 3 meses después, el pastor Tomás recibió la noticia de que Víctor había muerto en un hospital público de Ciudad de México, solo, sin nadie, sin ni siquiera tener dónde ser enterrado decentemente. Cuando el pastor me contó eso, sentí una punzada en el pecho, porque por más que Víctor me hubiera engañado, por más que me hubiera usado, él era el padre de mi hijo, y saber que había muerto de esa manera, abandonado por todo el mundo, me dolió de una forma que no esperaba. Pero el pastor Tomás no había terminado. Siguió hablando, ahora llorando aún más, diciendo que después de la muerte de Víctor, él comenzó a sentir los mismos síntomas. Primero fue una gripe que no se le quitaba, luego unas manchas extrañas en la piel, después la debilidad, el cansancio, la pérdida de peso. Fue al médico a escondidas, en otra ciudad, en Oaxaca, y recibió el diagnóstico que ya esperaba, pero que no quería creer. Tenía la misma enfermedad que mató a Víctor. El médico fue directo, le dijo que no tenía cura, que era cuestión de tiempo, que quizás le quedaran 1 o 2 años de vida si tenía suerte. El pastor Tomás regresó a La Paz desesperado, sabiendo que estaba condenado, sabiendo que iba a morir de la misma forma que Víctor había muerto, pero sin poder contárselo a nadie, sin poder pedir ayuda a nadie, porque si lo hacía, todo el mundo sabría la verdad sobre él. Durante 3 años, desde 1985 hasta ahora en 1988, el pastor Tomás vivió una mentira aún mayor. Siguió predicando en la iglesia, siguió bautizando, casando, enterrando, fingiendo ser el hombre de Dios que todos creían que era, mientras por dentro se estaba pudriendo de culpa y de enfermedad. Dijo que tuvo otros encuentros a lo largo de los años, otros hombres que conoció en viajes, en congresos, siempre muy escondido, siempre con mucho miedo de ser descubierto, y que probablemente fue de uno de esos hombres que contrajo la enfermedad. Dijo que cuando Víctor apareció enfermo en la puerta de su casa, él ya debía estar infectado también, pero estaba en negación, creyendo que con él sería diferente, que Dios lo iba a perdonar porque era un pastor, porque hacía la obra del Señor. Pero Dios no lo perdonó, continuó él, la voz quebrándose de nuevo. En los últimos meses la enfermedad había empeorado mucho, estaba perdiendo peso rápido, debilitándose, y ya no podía esconderlo más. La iglesia había comenzado a desconfiar. Los miembros cuchicheaban que el pastor estaba diferente, que debía tener alguna enfermedad grave. Él había inventado que era un problema del corazón, que estaba en tratamiento, pero sabía que pronto, muy pronto, la verdad iba a salir a la luz de una forma u otra. Y fue ahí, dijo él, que comenzó a no poder dormir por las noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Víctor muriendo solo en aquel hospital. Veía tu rostro aquel día en el culto, embarazada, siendo arrastrada fuera de la iglesia. Veía los rostros de todas las personas que había engañado, manipulado y destruido a lo largo de los años para proteger su secreto. Teresa, dijo él, levantando finalmente los ojos para mirarme, destruí tu vida. Lo sé. Yo sabía que Víctor no te amaba. Sabía que solo te quería como fachada, y yo alenté eso. Yo lo alenté porque era bueno para mí también, porque mientras él estaba casado contigo, nadie sospechaba de nosotros. Yo te usé tu ingenuidad, tu fe, tu bondad, y luego, cuando descubriste la verdad y tuviste el valor de confrontarme, te destruí de nuevo. Te expulsé de la iglesia, dejé que te humillaran, puse a toda La Paz en tu contra para protegerme. Y ahora me estoy muriendo, Teresa. Me estoy muriendo de la misma enfermedad que mató a Víctor,
Y sé que voy a morir solo también, porque no tengo a nadie, no tengo nada. Toda mi vida fue una mentira, y al final de cuentas, ¿de qué sirvió? Lo perdí todo de todas formas. Él dejó de hablar y se quedó allí esperando que yo dijera algo, pero yo no sabía qué decir. Una parte de mí quería gritar, quería echarlo de aquí, quería decirle que merecía todo lo que le estaba pasando y más todavía. Pero otra parte, una parte que ni siquiera sabía que existía dentro de mí, sentía una tristeza profunda por aquel hombre destrozado frente a mí. No era lástima, no era compasión en el sentido de querer ayudar, era más bien un tipo de tristeza por la humanidad entera, por la capacidad que tenemos de destruir nuestra propia vida y la vida de los demás a causa del miedo, de la vergüenza, de no aceptar quiénes somos realmente. Respiré hondo y hablé, la voz más tranquila ahora, pero aún firme. Pastor Tomás, usted sí destruyó mi vida. Usted me quitó 15 años que jamás voy a recuperar. Por su culpa y la de Víctor, pasé años siendo llamada loca, mentirosa, blasfema. Por su culpa, mi hijo creció sin padre, creció oyendo que su madre estaba desquiciada. Por su culpa, perdí mi fe, perdí mi comunidad, perdí mi ciudad. ¿Y sabe cuál es la peor parte? Que durante mucho tiempo creí que la culpa era mía. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué Dios había permitido que eso me sucediera si yo siempre había sido una mujer decente, una mujer de fe? Tardé años en entender que la culpa nunca fue mía, que fui víctima de 2 hombres cobardes que prefirieron destruir mi vida antes que tener el valor de asumir lo que eran. El pastor Tomás bajó la cabeza de nuevo y sollozó más fuerte. Lo sé, Teresa, lo sé, y por eso vine. Vine a pedirle su perdón. Sé que no lo merezco. Sé que no tengo el derecho de pedir esto, pero lo necesito. Necesito morir sabiendo que al menos intenté arreglarlo, que al menos tuve el valor de mirarla a la cara y admitir lo que hice. Voy a morir pronto. Los médicos me dieron 6 meses a lo sumo, y no quiero morir con esto en la conciencia. Por favor, Teresa, perdóneme. Por favor. Y entonces comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez era un llanto más profundo, más desesperado, el llanto de un hombre que sabe que está en el final y que por fin entendió todo lo que perdió, todo lo que destruyó, todo lo que pudo haber sido diferente. Me quedé allí sentada, mirándolo y pensando en todo lo que había pasado. Pensé en aquella Teresa de 28 años que creía en cuentos de hadas, en matrimonios bendecidos, en pastores ungidos. Pensé en el día que descubrí la verdad y sentí que mi mundo se derrumbaba. Pensé en el día que fui expulsada de la iglesia, embarazada, humillada, con todo el mundo gritándome y llamándome loca. Pensé en los años de trabajo pesado, de criar a mi hijo sola, de reconstruir mi vida desde cero en una ciudad donde nadie me conocía. Pensé en cuántas veces había deseado que el pastor Tomás y Víctor pagaran por lo que hicieron. Cuántas veces los había imaginado sufriendo, pidiendo perdón de rodillas. Y ahora él estaba allí, frente a mí, exactamente como lo había imaginado tantas veces, de rodillas, pidiendo perdón, sufriendo las consecuencias de sus elecciones. Pero extrañamente, en lugar de sentir satisfacción, en lugar de sentir que finalmente tenía mi venganza, solo sentía un vacío enorme. Porque darme cuenta de que estaba pagando, de que estaba muriendo, de que lo había perdido todo, no deshacía nada de lo que me había pasado. No me devolvía los 15 años que había perdido. No cambiaba el hecho de que mi hijo había crecido sin padre. No borraba las noches en que había llorado preguntándome por qué Dios había permitido todo aquello. Me levanté de la silla y fui hasta la ventana. Me quedé mirando la lluvia que caía afuera, las luces encendidas de las otras casuchas de la vecindad, la vida simple pero honesta que había construido con tanto sudor. Escuché al pastor Tomás sollozar detrás de mí, implorando de nuevo el perdón, y sentí que tenía una decisión que tomar. Podía mandarlo lejos, decirle que no lo perdonaba, que podía morirse con la culpa,
que era exactamente lo que merecía. O podía hacer algo diferente, algo que no iba a cambiar el pasado, pero que quizás cambiara algo dentro de mí. Me giré hacia él y dije, la voz saliendo más firme de lo que esperaba: «Pastor Tomás, ¿usted quiere perdón? Entonces aquí le va lo que tengo que decirle». Él levantó el rostro, los ojos rojos llenos de esperanza, y yo continué: «No voy a darle el perdón que usted quiere. No voy a decir que todo está bien, que lo olvidé, que lo superé, porque no está todo bien. Lo que usted me hizo fue cruel, fue cobarde, y cambió mi vida para siempre. Pero tampoco voy a seguir cargando este odio por el resto de mi vida. Ya lo he cargado por 15 años y me cansé. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a liberarlo. No lo perdono, pero tampoco voy a maldecirlo más. No voy a seguir deseando que sufra. No voy a permitir que ocupe más espacio en mi cabeza y en mi corazón. Usted es libre de mí, y yo soy libre de usted. Es solo esto lo que tengo para darle». El silencio que cayó en la habitación fue pesado, denso. Parecía que hasta la lluvia de afuera se había detenido solo para escuchar aquellas palabras. El pastor Tomás me miró como si le hubieran dado una bofetada, como si no supiera si aquello era bueno o malo, si era lo que quería escuchar o no. Luego se levantó despacio, se limpió el rostro con el pañuelo viejo y asintió con la cabeza. «Lo entiendo, Teresa, y lo acepto. Es más de lo que merezco, en realidad. Gracias por recibirme, por escucharme. Me voy ahora y no la molestaré nunca más. Solo quería que supiera que voy a morir sabiendo que usted es una mujer mucho más fuerte y mucho más digna de lo que yo jamás fui». Caminó hasta la puerta, la mano ya en el picaporte, cuando lo llamé: «Pastor Tomás, espere». Él se volteó y yo continué: «No sé si esto cambiará algo para usted, pero quiero que sepa que mi hijo, Adrián, creció un buen muchacho. No tiene nada del padre, gracias a Dios. Es trabajador, honesto, estudia, me ayuda, es todo lo que yo podía esperar de un hijo. Así que, de cierta forma, a pesar de todo el dolor, de toda la mentira, algo bueno salió de todo aquello. Y creo que usted necesita saber esto. Necesita saber que no todo lo que usted y Víctor destruyeron quedó destruido para siempre. Algunas cosas uno logra reconstruir, logra transformar en algo mejor». Él se quedó allí parado por un momento, procesando aquellas palabras, y luego asintió de nuevo. Murmuró un «gracias», casi inaudible, y salió, cerrando la puerta despacio tras de sí. Me quedé allí parada por un buen rato después de que él salió, oyendo el ruido de sus pasos bajando la escalera de la vecindad, oyendo la lluvia que había vuelto a caer con fuerza, oyendo el ruido de los vecinos volviendo a sus vidas. Me senté de nuevo en la silla y comencé a llorar. Pero no era un llanto de rabia o de tristeza, era un llanto de alivio, de liberación, como si un peso enorme que yo cargaba desde hacía 15 años hubiera salido finalmente de mis espaldas. Yo había enfrentado mi pasado, había mirado a los ojos del hombre que había destruido mi vida y había elegido no dejar que él continuara destruyéndome. Había elegido liberarme, y eso, me di cuenta en ese momento, era mucho más poderoso de lo que cualquier venganza podría ser. Adrián llegó a casa 1 hora después, empapado por la lluvia, y me encontró todavía sentada en la sala, el rostro marcado por las lágrimas. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Estás bien?». Yo le sonreí, me limpié la cara y dije: «Estoy bien, mi hijo, estoy mejor de lo que esperaba. Ven acá, déjame prepararte un café caliente para los dos, estás todo mojado». Él fue a cambiarse de ropa y yo fui a la estufa a preparar el café, y mientras revolvía el agua hirviendo, me di cuenta de que por primera vez en 15 años ya no sentía esa opresión en el pecho cuando pensaba en lo que había sucedido. No lo había olvidado, nunca lo olvidaría, pero ahora era diferente. Ahora era una cicatriz, no una herida abierta. Los meses fueron pasando, y no supe nada más del pastor Tomás. No busqué saber, no quise saber. Yo había hecho mi parte, había dicho lo que necesitaba decir, y ahora
Él tenía que seguir su camino, así como yo estaba siguiendo el mío. Continué trabajando en el restaurante, continué criando a mi hijo, continué viviendo mi vida simple pero digna en Rosario. En diciembre de ese año de 1988, Adrián cumplió 15 años e hice una pequeña fiesta para él. Invité a algunos compañeros de su escuela. Hice pastel, bocadillos, refrescos. Ver a mi hijo allí, riendo con sus amigos, jugando, siendo un adolescente normal, me llenó de una gratitud tan grande que necesité salir un momento para no llorar delante de todos. Fue en febrero de 1989 que recibí la noticia. Mi madre, que aún vivía en La Paz, me mandó un telegrama diciendo que el pastor Tomás había fallecido. Había muerto en casa, solo, sin nadie al lado, porque en los últimos meses había alejado a todos. Había dicho que estaba muy enfermo y que no quería visitas. Lo encontraron 3 días después, cuando los vecinos sintieron el olor y llamaron a la policía. El entierro fue rápido, sin mucha gente, porque a esas alturas ya habían comenzado a correr rumores en el pueblo sobre qué enfermedad realmente tenía, y todos tuvieron miedo de acercarse. Mi madre dijo que fue algo triste de ver. Un hombre que había sido tan importante en la comunidad ser enterrado casi a escondidas, como si fuera alguien de quien todos se avergonzaban. Cuando leí aquel telegrama, sentí una mezcla de emociones que no sabía explicar. No sentí alegría, ni satisfacción de que él finalmente hubiera pagado por lo que hizo. Pero tampoco sentí tristeza, ni lástima. Solo sentí que un capítulo de mi vida se había cerrado por fin de verdad, que aquel hombre que había ocupado tanto espacio en mi historia, tanto para bien como para mal, había salido de escena definitivamente. Y me di cuenta de que yo ya había hecho las paces con todo aquello en aquella noche lluviosa de junio, cuando Tomás apareció en mi puerta y elegí no dejar que siguiera atándome al pasado. Guardé el telegrama en una caja vieja donde guardaba algunas cosas importantes, documentos, fotos antiguas, y volví a mi rutina en La Paz. Pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si aquella visita del pastor Tomás, por más doloroso que hubiera sido revivir todo aquello, hubiera sido necesaria. Había sido necesaria para darme cuenta de que había sobrevivido, de que había reconstruido mi vida, de que era mucho más fuerte que aquella muchacha de 28 años que había sido engañada y humillada. Yo había vencido, no porque él hubiera muerto o porque hubiera sufrido, sino porque yo había elegido no dejar que aquel dolor me definiera para siempre. Los años fueron pasando y la vida siguió su curso natural. Adrián terminó sus estudios, consiguió un buen empleo en una empresa de contabilidad. Conoció a una muchacha llamada Odete, que era hija de una compañera mía del restaurante, y en 1995 se casaron. Lloré mucho en aquella boda, pero eran lágrimas de alegría, de ver a mi hijo feliz construyendo una familia de verdad, basada en amor de verdad, no en mentiras y fachadas como había sido mi matrimonio. En 1997 nació mi primera nieta, una niñita hermosa a la que llamaron Daniela en homenaje a mi madre. Y cuando sostuve a ese bebé en mis brazos por primera vez, sentí que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena para llegar a ese momento. Fue en 2001, yo ya tenía 58 años, cuando mi madre falleció en La Paz. Mi padre había muerto 5 años antes, y ahora yo necesitaba volver a esa ciudad por primera vez en 27 años para el entierro de mi madre. Confieso que sentí miedo, con recelo de cómo sería pisar esa tierra de nuevo, de ver a esa gente de nuevo, de pasar frente a esa iglesia otra vez. Pero Adrián dijo que iría conmigo, que no necesitaría enfrentar aquello sola, y eso me dio valor. Viajamos en autobús, llegamos el día del entierro, y fue demasiado extraño ver cómo todo había cambiado y al mismo tiempo cómo todo seguía igual. La ciudad estaba más grande, tenía más casas, más comercio, pero la esencia era la misma. Y la gente, Dios mío, la gente había envejecido tanto como yo. Vi rostros conocidos en el velorio, personas que me habían expulsado de la iglesia aquel día terrible de octubre de 1973, y algunas hasta intentaron conversar conmigo, pedir disculpas de forma avergonzada y torpe.
Acepté las disculpas con educación, pero sin mucha conversación, porque no estaba allí para reabrir heridas. Estaba allí para enterrar a mi madre e irme. Durante el entierro, de lejos, vi la iglesia Saltillo donde todo había sucedido. La habían reformado, pintado de otro color, puesto un letrero nuevo, pero era el mismo edificio, el mismo lugar donde yo había sido humillada. Después del entierro, antes de tomar el autobús de regreso a Rosario, decidí hacer una cosa. Le pedí a Adrián que me esperara y caminé hasta la iglesia. Era media tarde de un miércoles, no había nadie allí. La puerta estaba abierta, entré despacio y fue como volver en el tiempo. El olor era el mismo, ese olor a madera vieja y cera mezclado con moho. Las bancas eran las mismas, solo un poco más gastadas. El púlpito era el mismo, aunque ahora había otro pastor que yo no conocía. Me senté en una de las bancas de atrás, el mismo lugar donde solía sentarme antes de que todo sucediera, y me quedé allí en silencio por unos minutos. ¿Y sabe lo que sentí? Nada. No sentí rabia, no sentí tristeza, no sentí rencor. Miré aquel lugar que había sido tan importante en mi vida, que había sido escenario de mi mayor humillación, y me di cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Era solo un edificio viejo, con bancas de madera y un púlpito gastado. Las personas que me habían herido allí ya estaban muertas o demasiado viejas para importar. Y yo había sobrevivido. Había construido una vida nueva, había criado un hijo maravilloso, tenía nietos, tenía dignidad. Me levanté de aquella banca, miré una vez más a mi alrededor y salí de allí con la cabeza en alto, sabiendo que nunca más regresaría, que nunca más necesitaría volver. En el autobús de regreso a Rosario, Adrián preguntó si yo estaba bien, si había sido muy difícil volver a La Paz después de tanto tiempo. Le tomé la mano y le respondí: «Sabes, hijo mío, pasé mucho tiempo creyendo que aquella ciudad me había quitado todo. Mi fe, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Pero hoy me di cuenta de que no fue aquella ciudad la que hizo eso, fueron personas. Y las personas mueren, envejecen, pierden poder. Lo que quedó fue lo que construí después. Fuiste tú, es la vida que tenemos ahora. Y eso nadie me lo puede quitar, nadie jamás podrá quitármelo». Él apretó mi mano, y pasamos el resto del viaje en silencio, mirando el paisaje por la ventana, y yo me sentí en paz de una forma que no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Hoy, en 2025, tengo 81 años. Adrián tiene 52, está jubilado de la empresa de contabilidad y ahora trabaja por su cuenta. Odete sigue siendo una nuera maravillosa, me visita cada semana, me ayuda con las cosas que ya no puedo hacer sola. Tengo 3 nietos ya crecidos: Daniela, que tiene 28 años y trabaja como profesora; Ricardo, que tiene 25 y está en la Facultad de Ingeniería; y la pequeña Leticia, que tiene 22 y acaba de graduarse de enfermería. Todos ellos saben de mi historia. Se las conté cuando creí que tenían edad suficiente para entender, porque no quería que crecieran pensando que la vida de la abuela había sido siempre fácil, siempre tranquila. Cuando le conté, Daniela, que en ese entonces tenía unos 15 años, se indignó. Dijo que quería ir hasta La Paz y decirle unas cuantas verdades a quienes aún estuvieran vivos de aquella época. Yo sonreí y le expliqué que no servía de nada, que la gente ya había pagado a su manera y que lo mejor que podía hacer era aprender de todo aquello y seguir adelante. «Abuela», me preguntó, «¿usted logró perdonar a ese pastor Tomás y a ese hombre Fabián que la engañó?» Pensé bien antes de responder, porque quería ser honesta con ella. «Mira, mija, no sé si perdoné en el sentido que la gente espera. Yo no desperté un día y dije, todo está bien, lo olvidé todo, pero aprendí a no dejar que esa rabia me consumiera. Aprendí que guardar odio es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Así que lo solté, ¿entiendes? No para liberarlos a ellos, sino para liberarme a mí. Y eso es lo que intento transmitir a todo el mundo que me pregunta sobre aquella historia, que ya son muchas personas, porque mis nietos viven contándola a sus amigos y conocidos,
y siempre hay alguien que quiere saber más, que quiere entender cómo logré superarlo. Les explico que no existe una fórmula mágica. No existe un día en que uno se despierta y todo está resuelto. Es un proceso, es una elección que haces todos los días de no permitir que el pasado defina quién eres en el presente. Hubo días que fue más fácil, hubo días que fue casi imposible. Hubo noches en que me desperté sudando frío, soñando que estaba en esa iglesia de nuevo, siendo expulsada, siendo humillada. Hubo momentos en que la rabia regresaba con todo, y yo necesitaba respirar hondo y recordar todo lo que había conquistado para no dejarme hundir de nuevo. Pero lo que realmente me salvó, lo que me dio fuerza para continuar, fue tener algo por qué luchar, fue tener a mi hijo que criar, fue tener un propósito más grande que mi dolor. Cuando Adrián era pequeño y yo estaba exhausta de tanto trabajar, de tanto luchar, de tanto sacar adelante las cosas yo sola, yo miraba a ese niño durmiendo y pensaba, necesito ser fuerte por él. Él no tiene la culpa de nada de lo que pasó. Se merece tener una madre completa, una madre que no sea solo amargura y resentimiento. Y eso me obligaba a levantarme todos los días, a trabajar, a sonreír, a construir una vida decente para nosotros, incluso cuando todo lo que quería era rendirme. A veces la gente me pregunta si volví a frecuentar alguna iglesia, si recuperé mi fe en Dios después de todo lo que pasó. Y yo respondo honestamente que no de la forma tradicional. Ya no puedo entrar en una iglesia sin sentir un nudo en el pecho, sin recordar aquel día. Pero aprendí a tener mi propia forma de espiritualidad. Aprendí a hablar con Dios a mi manera, sin intermediarios, sin pastores, sin templos. Aprendí que Dios, si existe, no vive en edificios de madera con bancas alineadas y un púlpito al frente. Él vive en las cosas pequeñas, en la fuerza que encontré para empezar de nuevo cuando todo parecía perdido, en el amor que sentí por mi hijo Adrián desde el primer segundo que lo sostuve en mis brazos, en la bondad de personas desconocidas que me ayudaron cuando más las necesité. Tuve una vecina en Rosario, doña Lupe, que cuando supo que yo era madre soltera y estaba sin trabajo, me ofreció un cuarto en su casa a cambio de que yo ayudara con la limpieza y la comida. Ella no me conocía de nada, no sabía mi historia, pero me abrió la puerta de su casa y me trató con dignidad cuando el mundo entero me había dado la espalda. Estuvo la dueña del restaurante donde trabajé por tantos años, doña Elena, que me dio una oportunidad cuando nadie más quería contratar a una mujer con un bebé en brazos. Me dejaba llevar a Adrián al trabajo en los primeros meses, lo dejaba dormir en una caja de cartón en la esquina de la cocina mientras yo cocinaba. Esas personas sencillas, que nunca predicaron sermón alguno, nunca citaron versículo alguno, fueron mucho más cristianas conmigo que cualquiera de aquellos que me expulsaron de la iglesia. Y fue observando a esas personas, conviviendo con esa bondad simple y verdadera, que entendí que religión y fe son cosas muy diferentes. La religión puede ser corrompida, puede ser usada para controlar, para manipular, para esconder podredumbre bajo apariencia de santidad. Pero la fe verdadera, es aquello que te sostiene cuando ya nada tiene sentido. Es esa vocecita allá en el fondo que te dice que sigas adelante incluso cuando todo te grita que te rindas. Y yo tuve fe, mucha más fe de la que imaginaba tener. No fe en instituciones, no fe en líderes religiosos, sino fe en la vida, fe en mí misma. Fe en que había un propósito en todo aquello, aunque yo no pudiera verlo en ese momento. Hoy, cuando miro hacia atrás, a aquella Teresa de 28 años que fue expulsada de la iglesia embarazada y humillada, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por todo lo que esa muchacha tuvo que padecer, por todo el dolor que tuvo que cargar, pero un orgullo inmenso por la mujer en la que se convirtió, por la fuerza que encontró dentro de sí para no desmoronarse por completo, para no permitir que aquella injusticia definiera el resto de su vida. Aquella Teresa no lo sabía, pero era mucho más fuerte de lo que imaginaba. Sobrevivió a lo impensable y aún así logró criar un hijo de bien,
construir una vida digna y llegar a los 81 años con la frente en alto. Si yo pudiera volver en el tiempo y decirle algo a ella en aquel día terrible, yo le diría: Teresa, sé que ahora parece el fin del mundo. Sé que crees que nunca más podrás levantar la cabeza, que nunca más lograrás ser feliz. Pero créeme cuando te digo que lo harás. No será fácil, no será rápido, tendrás muchas noches de llanto y muchos días de agotamiento. Pero vas a criar a tu hijo con amor y dignidad. Vas a trabajar duro y a conseguir tu sustento honesto. Vas a ver a tu hijo crecer, casarse, darte nietos hermosos. Vas a envejecer con la conciencia tranquila de quien hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y un día, muchos años en el futuro, vas a mirar hacia atrás y te darás cuenta de que aquello que parecía ser tu final fue en realidad tu recomienzo. Y es exactamente eso lo que intento transmitir a las personas que me escuchan, principalmente a las mujeres que pasaron por situaciones parecidas, que fueron traicionadas, engañadas, humilladas, y que creen que no van a poder superarlo. Yo les digo, ustedes lo van a lograr. No porque vaya a ser fácil, sino porque son más fuertes de lo que imaginan. El dolor no va a desaparecer de la noche a la mañana. El rencor estará ahí por mucho tiempo, pero un día van a despertar y se darán cuenta de que aquello ya no duele como dolía antes, que se convirtió en cicatriz en lugar de herida abierta. Y las cicatrices las llevamos, pero ya no sangran, no nos impiden vivir. Hay días en que todavía pienso en el pastor Tomás y en Víctor. No voy a mentir. Pienso en cuán diferente habría sido si hubieran tenido el coraje de asumir lo que eran desde el principio, si hubieran enfrentado el prejuicio en lugar de destruir la vida de una persona inocente para esconderse. Pienso en cómo su vida pudo haber sido diferente, más ligera, más verdadera, si no hubieran crecido en una época y en una sociedad que les enseñaba a avergonzarse de quiénes eran. Pero también pienso que nada de eso justifica lo que me hicieron. El dolor no justifica causar dolor. El miedo no justifica destruir la vida de otra persona. Y al final de cuentas, ellos pagaron caro por sus elecciones, muy caro, de maneras que yo nunca le desearía a nadie. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si nada de aquello hubiera pasado. Si me hubiera casado con alguien que realmente me amara, si me hubiera quedado en la paz, si hubiera continuado en esa iglesia. ¿Sería yo más feliz? ¿Tendría la misma fuerza que tengo hoy? ¿Valoraría tanto las cosas sencillas de la vida si no hubiera perdido todo y necesitado reconstruir desde cero? Son preguntas sin respuesta, pero que me hacen reflexionar sobre cómo nuestra historia, por más dolorosa que sea, forma parte de quienes somos. Yo no sería la Teresa que soy hoy si no hubiera pasado por todo aquello. Y por más que odie admitirlo, por más que prefiera 1000 veces que nada de eso hubiera sucedido, la verdad es que aquel dolor me moldeó, me enseñó, me fortaleció de maneras que ninguna vida fácil lo habría hecho. Hoy vivo en una casita sencilla en Rosario, en el mismo barrio Pachuca donde llegué hace tantos años. Ya no es aquel Acapulco donde vivíamos. Es una casa propia que logré comprar después de años, juntando cada centavito. Tiene 2 cuartos, una salita, una cocina pequeña y un patio donde planto mis flores y mis hierbas. No es grande, no es lujosa, pero es mía, conquistada con mi trabajo, con mi sudor, sin depender de ningún marido, sin depender de ninguna iglesia. Y cuando me siento en la mecedora del Santiago y miro hacia la calle, veo niños jugando, vecinos pasando y saludando, la vida sencilla y honesta sucediendo a mi alrededor, y me siento en paz. Me siento victoriosa, porque vencí, no de la forma que esperaba cuando era joven, sino de la única forma que realmente importa. Sobreviví, me mantuve íntegra, crié a mi hijo correctamente, y llegué hasta aquí con la conciencia tranquila. La frase que le dije al pastor Tomás esa noche lluviosa de junio de 1988 fue simple, pero cargaba el peso de 15 años de dolor y liberación. No te perdono, pero tampoco voy a maldecirte más. Estás libre de mí, y yo estoy libre de ti. Y fue eso,
Fueron esas palabras las que lo hicieron desmoronarse por completo, porque él esperaba o perdón total u odio total, pero no esperaba que yo eligiera mi propia liberación por encima de cualquier cosa. Él vino a buscar absolución, pero lo que encontró fue una mujer que había aprendido que la verdadera victoria no es tener venganza, es conseguir vivir bien a pesar de todo.